Te pedimos, Señor, por esta parte que vamos a estar aprendiendo hoy. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que en el estudio de este capítulo de la epístola a los Hebreos, Señor, tú nos hables, que tú nos guíes, Señor, que nos lleves a través de tu palabra, Padre Santo, para entender un poquito más nuestro rol como creyente cristiano. Señor, sabiendo que no depende de nosotros, sabiendo que nuestra salvación no depende en lo más mínimo de nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer, pero sabiendo, Dios, que tú sí esperas que hagamos algo. Te pedimos que hoy entonces nos hables a través de este pasaje en Hebreos 12, Señor, y que nuestros corazones reciban tu palabra y que nuestras obras nos lleven, Señor, que nuestra intención nos lleve a hacer las obras que tú esperas que nosotros hagamos, que podamos, Padre Todopoderoso, estar conectados contigo a través de cada una de las cosas que nosotros hacemos en el día a día, que nosotros podamos siempre fijar nuestra mirada en ti y no en nadie más, Señor. Padre, bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están conectados, Victoria, Julito. Qué rico que hayan podido conectarse. Hoy continuamos con el estudio de la epístola a los Hebreos y hoy vamos a estar solamente en el capítulo 12. Vamos a estar cubriendo versículo a versículo Hebreos 12 en el marco de o enfocándonos en el creyente cristiano. Ya hemos hablado en otros capítulos de la supremacía de Cristo, hemos hablado de la excelencia del cristianismo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el creyente cristiano. ¿Qué hace el creyente cristiano? Creo que estamos de acuerdo en que cuando una persona no es creyente y se convierte al cristianismo y comienza a caminar su vida con Jesús, hay algo diferente, hace cosas diferentes, comienza a comportarse diferente. Hoy en Hebreos vamos a ver 5 cositas, solo 5, que hacen el creyente cristiano. ¿Qué es eso que el creyente cristiano hace? No es lo que hace a un creyente cristiano, eso es diferente. Es cuáles son 5 de las acciones de una persona que cree en Cristo. Y como les decía, vamos a estar solamente en Hebreos 12. Y acá tenemos entonces el primero. El primero es que el creyente cristiano fija la mirada en Jesús. El creyente cristiano no mira hacia otro lado. El creyente cristiano reconoce la cruz, reconoce a Jesús de Nazaret y la mirada la fija en Jesús, en nadie más. El creyente cristiano no puede decir que es creyente cristiano y fijar la mirada en otras cosas, en otras corrientes, en otras situaciones, en otras herramientas. Fija la mirada primeramente en Jesús. Vamos a Hebreos versículo 1 y versículo 2. El versículo 1 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ahí ese versículo 1 y 2, vamos a ponerle un poquito de atención a algunas palabras clave. Miren el versículo 1
que dice, nosotros que también estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. No, en el 1. Nosotros que también estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Resulta que cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, tenemos un montón de gente mirándonos, siendo testigos. Hemos hablado en otras ocasiones como alguien que no cree en Cristo hace las cosas y nadie lo critica. Entonces, otras personas que no creen en Jesús hacen cosas y nadie dice nada. Pero cuando el creyente, cuando el cristiano hace algo y se equivoca y, como decimos coloquialmente, la embarra, están los ojos encima. Nosotros tenemos una nube grande de testigos. Entonces nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo que debemos hacer, como lo dice ahí en Hebreos 12, versículo 1, debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Debemos insistir, concentrarnos en la meta. ¿Cuál es la carrera que nosotros tenemos por delante? Es llegar a la presencia de Dios. Y es una promesa, ya somos salvos. Debemos vivir nuestra vida así. No significa que porque ya somos cristianos nos relajamos, entonces nosotros no nos preocupamos por las personas que tienen necesidad, no nos preocupamos por las viudas, no nos preocupamos por quienes están en el hospital, ya yo soy salvo. No. Nosotros debemos seguir corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y luego el versículo 2 nos aclara un poquito más la idea. Dice, fijemos la mirada en Jesús, que es precisamente este primer capítulo. El creyente cristiano fija la mirada en Jesús. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. La cruz no fue un gozo para Jesús. La cruz fue sufrimiento. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, Padre, pasa esta copa. Pero luego dijo, pero haz tu voluntad. No era chévere estar en la cruz. Pero el gozo que a él le esperaba era lo que venía después, cuando iba a resucitar y se iba a perfeccionar nuestra fe. Ahí por eso es que lo dice, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe se perfecciona en el gran poder de Dios cuando Jesucristo al tercer día resucita y sube al cielo. Ahí se perfecciona nuestra fe. Ese era el gozo que le esperaba a Jesús. Entonces, lo que nos dice este versículo es que por ese gozo que le esperaba, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz era la condena a muerte de los peores criminales de ese momento en ese lugar. Jesús nunca había pecado, él no era criminal, no cometió un solo delito en su vida. Pero él menospreció la vergüenza, que es algo a los que en ocasiones le prestamos mucha atención. Él menospreció esa vergüenza, no le importó la vergüenza pública y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora está sentado en majestad, porque recuerden que él no solo murió en la cruz, él murió en la cruz, al tercer día resucitó y cuando resucitó ascendió al cielo y está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Quién más ha logrado eso? De todas las corrientes religiosas, de todas las religiones que conocemos, díganme quién lo ha logrado. Ninguno, solo Jesús. Y por eso es que el creyente cristiano fija la mirada en Jesús. No nos podemos desviar. En ocasiones los problemas son muchos y fuertes, pero no nos fijamos en el problema, nos fijamos en Jesús. En ocasiones las deudas, los problemas, todo eso se hace fuerte
Y es muy fácil que nos fijemos y nos enfoquemos en el problema. Nuestra mirada debe estar siempre fija en Jesús. Número 2. El creyente cristiano acepta la disciplina. No significa que como yo fijo la mirada en Jesús, entonces ya ahora yo estoy levitando por este mundo y yo no tengo consecuencias por mis actos. No significa que ya no voy a tener problemas, no significa que ya no voy a tener hambre, que no voy a tener enfermedad. Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicción. Los versículos del 13 en adelante nos hablan un poquito de lo que significa aceptar la disciplina para el cristiano. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Acá está hablando que consideremos a Jesús, es decir, nos está diciendo, fijemos la mirada en Jesús. Versículo 4 hasta el 6. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El creyente cristiano acepta la disciplina. ¿Por qué acepta la disciplina el creyente cristiano? Porque si nosotros recibimos disciplina de Dios, es porque nos ama. Si no nos amara, no nos disciplinaría. Piensen ustedes, si yo voy caminando por la calle o voy en la bicicleta y veo a Jerónimo en la esquina y Jerónimo está peleando con alguien a puños, ¿qué creen ustedes que hago yo como papá? Pues paro y lo disciplino, no lo dejo. Pero resulta que yo voy y cuando freno, ese no es Jerónimo, es otro niño cualquiera. ¿Paro y lo disciplino? No. ¿Por qué? Porque es que Jerónimo es mi hijo y lo amo. Si yo estoy en la calle y veo a alguien por allá con una llave rayando un carro, yo no voy a ir a disciplinar a esa persona. A menos que sea mi hijo. A menos que sea una persona cercana a mí, una persona que yo ame. Si yo no amo a esa persona, muy probablemente lo máximo que haga sea criticar y decir, qué cosa tan horrible, es que estos gamines de hoy en día. Pero si es alguien que yo amo, yo disciplino. No necesariamente solo a mis hijos. Puede ser un estudiante, puede ser alguien de la iglesia, puede ser un primo, una sobrina. Si yo disciplino es porque amo. Bueno, por eso es que el creyente cristiano acepta la disciplina de Dios estamos hablando, porque si Dios me disciplina es porque me ama. Si no me amara, no me disciplinaría. El versículo 6 lo dice ahí clarito, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si Él me disciplina, es una forma tácita de decir que me ama y que soy su hijo. Si no, no me disciplinaría. Por eso es, como dice en el versículo 7, que lo que nosotros soportamos es para su disciplina. Pues Dios nos, dice, los está tratando como a hijos. Si lo leemos para nosotros, pues Dios nos está tratando como hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¡Qué palabra tan fuerte! Si nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana y Dios no nos disciplina, significa que no somos hijos de Dios, somos bastardos. No somos hijos legítimos.
Versículo 9. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, si le obedecemos o obedecíamos a nuestros padres terrenales, aunque ellos nos disciplinaran, ¿cuánto más no obedecerle a Dios, que es nuestro Padre Celestial? Nuestros padres nos disciplinaban porque nos amaban. Y en ocasiones nos disciplinaban fuerte porque nos aman. Y aquellos que ya no tienen a sus papás, gracias a Dios yo tengo a mi papá y a mi mamá. Pero aquellos que ya no tienen a sus papás, ¿no los recuerdan con amor? ¿No sienten que lo que son hoy en día es en gran parte gracias a la disciplina de sus papás? ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial, que no se equivoca? De pronto nuestros padres en ocasiones se pasaban un poquito con la mano dura, más en épocas anteriores. Nuestro Padre Celestial no se equivoca. Él no se pasa en la disciplina. La disciplina que vivimos de parte de Dios, que recibimos de parte de Dios, no es exagerada. Es en la justa medida, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Termina esta partecita en la que estamos hablando de disciplina con el versículo 10 y 11, aclarando que en efecto nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Lo hacían como mejor les parecía. Lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, de la santidad de Dios. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En ese momento duele. En el momento en que recibimos disciplina es incómodo. Yo no conozco a nadie que lo estén disciplinando y que digan, eso sí, más, denme más disciplina. No, están castigados 8 días a no ver televisión. No, eso es chévere, pongámosle 15 para que yo aprenda más. O te ganaste 2 varitas. No, dame 5 para que yo pueda aprender. O en el colegio, cuando vivimos situaciones de disciplina. Nadie acepta la disciplina como algo agradable. La disciplina es dolorosa. Pero luego vamos a ver lo que dice la Biblia como una cosecha de justicia y paz. ¿No les ha pasado que vemos niños, de los que decimos niños malcriados, que les falta disciplina, que están con los papás y los papás ven haciendo algo y los dejan? Más ahora que están en la corriente de que hay que dejar que el niño se desarrolle y entonces al costo de que haga lo que le dé la gana. ¿Y cómo se nota cuando un niño ha sido disciplinado? Y no es una persona perfecta, pero es una persona que se nota esa disciplina. Eso que notamos es una cosecha de justicia y paz. Cuando se siembra una semilla, la semilla se siembra y no se ve nada. Pero cuando empieza a salir la matica y sale la cosecha, normalmente las cosechas vienen después de las flores. Esa es la cosecha, cuando se nota. Esa es la cosecha de justicia y paz en nuestras vidas. Entonces, el creyente cristiano, número 1, fija la mirada en Cristo. Número 2, acepta la disciplina de Dios. Número 3, sigue los pasos de Cristo. En ocasiones nos vemos enfrentados a esta pregunta: ¿y ahora qué camino voy a tomar? ¿Y ahora qué voy a hacer? La respuesta ya está dada. No se vuelvan a hacer esa pregunta. La respuesta siempre va a ser la misma. ¿Qué camino voy a tomar? Seguir los pasos de Cristo. Para seguir los pasos de Cristo tengo que saber cuáles son los pasos de Cristo. ¿Dónde están? Están acá registrados. Vayan a los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego sigue Hechos. En Hechos también está.
Solo con esos cinco, si se los leen juiciosos, en un mes se alcanzan a leer los 5 libros. Y ahí están los pasos de Cristo, y síganlos. Es que siento un odio por dentro que no sé qué hacer con esto. Bueno, los pasos de Cristo mostraron amor. Los pasos de Cristo mostraron silencio. Cuando lo estaban azotando de muerte, cuando lo torturaron, cuando lo azotaban con látigo, en la punta le ponían huesos de animal para que cuando el latigazo pegaba en la espalda, clavaba en su sangre y rasgaba los pedazos de sangre, de carne. ¿Y él qué hacía? En silencio soportó su dolor. Cuando yo siento que están siendo así conmigo, me va mucho mejor aceptar ese dolor en silencio, siguiendo los pasos de Cristo. Ay, no, es que es injusto y yo tengo que decir y yo tengo que pelear. La justicia le pertenece a Dios. Los humanos tenemos la tendencia. Es que a mí me pasa. Yo no soy perfecto. Estamos hablando de Jesús, no de mí. A mí me pasa, cuando siento que es algo injusto, yo quiero acelerar y también ir a cerrar el otro que me cerró, porque es que me cerró. Cuando le hacen algo a mis hijos, yo quiero ir y también pelear porque es que se metieron con mis hijos. Pero los pasos, si el creyente cristiano realmente sigue los pasos de Cristo, debería llevar esa situación injusta, esa situación dolorosa, a los pies de Cristo. Somos la iglesia a sus pies. Vamos a sus pies. Ponemos la situación que tenemos a sus pies y Él nos responderá. Venimos hablando entonces que el creyente cristiano acepta la disciplina. Y ahora que el creyente cristiano sigue los pasos de Cristo. Miren los versículos 12 y 13, hablando de disciplina. Veníamos hablando de la disciplina. Luego dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Esto es un lenguaje metafórico. Esto, acá no están hablando realmente de las piernas y de un camino, entonces siempre que hagamos un andén, hagámoslo derechito. No, sí lo debemos hacer derechito, pero no se está refiriendo a infraestructura, se está refiriendo a nuestras vidas. Se está refiriendo, cuando habla de piernas, se refiere a personas. Dice, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. ¿Quién de nosotros cree que tiene las fuerzas suficientes para siempre hacer justicia? No lo logramos. No tenemos ni la fuerza, ni la influencia, ni el cargo para siempre nosotros hacer justicia con nuestra propia mano. Por eso dice, renueve las fuerzas de sus manos débiles. ¿Cómo renovamos las fuerzas de nuestras manos débiles? Iniciando por el corazón. Porque si nuestras manos están débiles, la forma de recuperar la fuerza es yendo en oración a Cristo. Si nuestras manos están débiles, la forma de recuperar la fuerza es levantándolas a Dios y rindiéndonos ante Él. Y de sus rodillas temblorosas. Porque es que hablábamos que hay momentos en los que ni sé a dónde ir, ni siento que tengo fuerzas. Renuevo las fuerzas de mis manos débiles y de las rodillas temblorosas a los pies de Cristo. Versículo 13. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ahí cuando habla de piernas, habla de personas, se refiere a personas. Cuando yo camino mi vida con justicia, siempre hay personas que me ven y siempre hay personas que se inspiran por mi forma de vivir la vida. Pero si yo no camino mi vida con justicia, si yo no camino mi vida siguiendo los pasos de Cristo, otras personas que me vean van a querer hacer lo mismo y van a tomar el camino malo. Por eso dice que la pierna coja se disloca. La persona que no está muy firme en su fe, cuando ve a otros tomando malas decisiones,
normalmente toma malas decisiones como los demás. Por eso yo no puedo ser la causa de que la otra persona caiga. Por eso yo debo hacer sendas derechas para mis pies. Por eso es que yo debo seguir los pasos de Cristo. Cuando sigo los pasos de Cristo, si hay una persona débil y hay alguien más dándole un mal ejemplo, y yo estoy dando un buen ejemplo con mi forma de vivir, con mi forma de seguir los pasos de Cristo, pues esa persona se va a inspirar en esta forma de vivir y va a querer seguir a Cristo. Algo muy parecido a lo que escribió Pablo en una de sus epístolas, cuando decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así tengo que vivir mi vida, siguiendo los pasos de Cristo. Más prácticamente, entonces, ¿cómo es eso? De los versículos 14 hasta el 17 está claro. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. 16. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Cómo sigo los pasos de Cristo? Está clarito, buscando la paz con todos y la santidad, asegurándonos de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, asegurándonos de que no broten raíces de amargura. La raíz de amargura se corta con el perdón. Yo debo perdonar. Hay mucha gente que me ha herido en el mundo a lo largo de mi vida como para que yo esté cargando todo eso. Hoy es un momento de perdonar. Seguir los pasos de Cristo es perdonar. Ni siquiera pararle bolas, no prestarle atención a las cosas malas que me hace la gente. Y como yo no soy de piedra, entonces me duele, pero me tengo que obligar conscientemente a perdonar. Porque si yo no perdono, queda esa semillita de la falta de perdón en el corazón. Y con el paso del tiempo brotan las raíces de amargura que menciona el versículo 15. Por eso es que en ocasiones la gente me hace algo o yo veo a la persona haciéndole algo a alguien, ni siquiera es conmigo y me enfurezco. Siento como si fuera conmigo. O me tomo las cosas personales. Porque hay raíces de amargura en mi corazón. Debo cortar las raíces de amargura. ¿Cómo las corto? Con el perdón. Debo encontrar qué es eso que me está causando ese dolor, a que esa raíz de amargura salga, y debo intencionalmente cortarla. Debo intencionalmente perdonar. Y da un ejemplo de Esaú, eso está por allá en Génesis 24 o 25, no vamos a ir allá, pero habla de Esaú, que él era una persona inmoral, era una persona que profanó su primogenitura. Él tenía el derecho a recibir la bendición de primogénito. Pero un día tenía mucha hambre y se vino y le pidió a su hermano un plato de lentejas. Y entonces cuando se acerca a él, le ofrece cambiar sus derechos de primogénito a cambio del plato de lentejas. Su hermano lo acepta y ahora lo que era de Esaú es de su hermano. Y él creció con esa bendición y recibió la bendición. Cuando ya Esaú se dio cuenta del error que había cometido, quiso arreglar su error, pero fue rechazado. Lo dice ahí en el versículo 17. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. La enseñanza que nos deja este pasaje para hoy, que estamos hablando de seguir los pasos de Cristo, es que no sabemos cuándo es mi último día. Ninguno de nosotros sabe cuál es mi último segundo.
Entonces, si yo no sigo los pasos de Cristo y me dedico a vivir una vida de inmoralidad, una vida de pecado, pensando que igual Dios siempre me va a perdonar, entonces yo vivo mi vida de pecado y el que reza y peca empata, entonces por la noche allá yo me voy, le pido perdón a Dios y todo quedó y mañana me levanto como nuevo. Dice la palabra que he aquí somos una nueva creación, las cosas viejas ya pasaron. Entonces sigo pecando y después pido perdón. No sabemos si a nosotros nos sucede lo que le sucedió a Esaú. Ahí dice en el versículo 17, no se le dio lugar para el arrepentimiento. No sabemos si nosotros vayamos a tener ese tiempo. Por eso es que debemos vivir nuestra vida tranquilos que ya somos salvos, hemos heredado el reino de los cielos. Jesús ya murió por mí y por ti. Pero tenemos que vivir nuestra vida como si en este segundo fuera mi último segundo de vida. Por eso es que el creyente cristiano sigue los pasos de Cristo. Cuarto, el creyente cristiano acepta la voz de Dios. Cuando Dios habla, el creyente cristiano obedece. Hubiera sido más fácil escribir acá, el creyente cristiano obedece. Pero no siempre es la obediencia, es aceptar la voz de Dios. Miren lo que nos enseña los versículos del 18 al 21. No me voy a quedar acá mucho rato. Los versículos del 18 al 21, lo que nos dice, para resumir, es que nosotros no nos hemos acercado a una montaña que es intocable, a una montaña ardiendo en fuego. Nos dice que nosotros no nos hemos acercado a un Dios tan implacable que ni los animales siquiera se podrían acercar. Así era en el Antiguo Testamento. Así fue como les tocó a los que vivieron su fe antes de Cristo. En el versículo 21 incluso cita una frase que dice Moisés, que dice, estoy temblando de miedo. Moisés dijo que estaba temblando de miedo ante Dios. Y eso sucedía porque el que se acercara a Dios moriría, aunque sea un animal. Recuerden el arca del pacto cuando se iba a caer y una de las personas que no era un sacerdote puso la mano para que no se cayera y la persona inmediatamente murió. Así era antes. No significa que Dios fuera un Dios malo o un Dios injusto. Así lo tenía Él determinado. Pero más que del versículo 18 al 21, me encanta del 22 al 24, que dice, ahora sí nosotros, el nuevo pacto. Dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Versículo 24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el pasado, la presencia de Dios era una presencia fulminante. Las personas que veían a Dios quedaban ciegos. Las personas que tocaban la presencia de Dios representada en el arca del pacto morían inmediatamente. Pero nosotros nos acercamos a Dios, tanto que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tanto que dice la palabra que no duerme ni se adormece el que cuida de nosotros. Creo que el Salmo 121. Tanto que somos una iglesia a sus pies.
como María, cuando aprendíamos de María, la hermana de Marta y de Lázaro, que se sentaba a los pies de Cristo. Dios, el Dios vivo, Jesucristo de Nazaret, y María, sentada a los pies de Cristo, no murió. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos hemos acercado a un Dios vivo, a un Dios que nos pide que nos acerquemos a Él, que disfrutemos de su presencia. Cuando Jesús estaba en la cruz y ora a Dios y dice, Abba, lama sabactani, que es Dios mío, se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí no estaba diciendo Dios mío, porque Abba no significa Dios mío, Abba significa papi. Ni siquiera papá, papi. Cuando Jesús dijo Abba, estaba diciendo papito. Como cuando el niño pequeño viene donde el papá y le dice, papito, ¿estás enojado conmigo? Papito, ¿me llevas al parque? Papi, ¿me ayudas con esto? Así es como se usaba el nombre Abba. Y es Jesús enseñándonos esa cercanía con Dios. El creyente cristiano acepta la voz de Dios, sea la voz fuerte y fulminante del Antiguo Testamento o la voz suave y apacible y amorosa del Nuevo Testamento. Pero el nuevo creyente acepta la voz de Dios. El nuevo creyente obedece. Por eso el versículo 25 nos hace una recomendación. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, a Dios. Pues si no escaparon aquellos que rechazaban al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Versículo 26. En aquella ocasión su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. La frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Esa remoción de las cosas creadas habla de esa presencia de Dios en un arca creada por hombres, forrada en oro por hombres, que se mantenía en un tabernáculo o en un templo creado por hombres. Las cosas creadas para que permanezca la inconmovible. ¿Cuál es la inconmovible? El cielo. El nuevo pacto. Ya la presencia de Dios no está representada en un cajón de madera forrado en oro. Ya la presencia de Dios está ni siquiera representada, sino vivida en el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, en Jesucristo que vino a morir por nosotros y que regresará como Rey, y en Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y finalmente, el creyente cristiano, ojo a esta porque es que esta se nos dificulta en ocasiones. El creyente cristiano agradece. No dice que el creyente cristiano agradece cuando Dios escucha las oraciones. Desde que iniciamos la iglesia estamos orando por 2 personas, por sanidad para esas 2 personas. Y seguimos orando por esas personas semana a semana. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos los ha sanado. Y no los ha sanado porque no es el tiempo de Dios. Él los sanará en el momento perfecto. Y aunque no los haya sanado, le agradecemos. Y decimos, gracias Señor, porque lo que están viviendo esas personas hace parte de tu buena, perfecta y agradable voluntad, como lo dice Romanos. Miremos los versículos 28 y 29 ya para terminar y para cerrar. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible,
Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No significa que era el Dios del Antiguo Testamento, que era fuego consumidor y ahora no, porque es el mismo. Dios no cambia, es inmutable. Todavía Dios es fuego consumidor. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Pero lo que nos está diciendo este versículo es que, dado que nosotros hemos recibido el reino de los cielos, que es inconmovible, que no se va a acabar, debemos ser agradecidos. Jonathan, es que usted no se imagina lo que yo sufro. Es que usted no vive los dolores que yo vivo. Es que usted no tiene las necesidades que yo tengo. Es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Pero tú y yo somos herederos del reino de los cielos. Y solo por eso debemos ser agradecidos. Porque todo ese sufrimiento lo experimentamos aquí en la tierra. Todo ese sufrimiento lo vivimos acá. Pero nosotros no fuimos creados para vivir en la tierra. Nosotros fuimos creados para el cielo, para estar en el cielo, adorando a Dios. Por eso dice, inspirados por esta gratitud, la gratitud de que vamos a recibir, de que vamos a estar en el cielo por la eternidad, dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo es eso? Con temor reverente. Así como ese que leíamos ahora de Moisés, cuando él decía, es que tengo miedo. Es un temor reverente. Es un temor en el que reconozco que Dios es superior y que su voluntad es mejor que la mía y no voy a hacer mi voluntad. Ese temor reverente lo debemos mantener porque Dios, aún hoy, es fuego consumidor. Y yo no quiero experimentar al Dios que es fuego consumidor. Yo quiero experimentar al Dios que es amor. Y Él ama y disciplina. Por eso debe ser agradecido. No debo ser agradecido por lo que tengo o no tengo en esta tierra. Tengo que ser agradecido porque yo sé que si mi cuerpo no sale con vida de este salón, voy a estar en el cielo. Porque yo sé que si hoy es mi último día en la tierra, significa que mañana voy a estar frente a frente con mi Señor Jesucristo. Debo ser agradecido, no por lo que vivo en esta tierra, por lo que recibo o no recibo, por lo que sufro o disfruto en esta tierra. Debo ser agradecido porque mi recompensa está en el cielo y esa nadie me la quita. Es inconmovible. Debo ser agradecido porque sin yo merecer esto, Jesucristo, sin haber pecado, murió en una cruz como un pecador. En esa cruz debía haber muerto yo. La paga del pecado es la muerte. Y yo peco todos los días y Dios me está dando vida eterna, no muerte eterna. Por eso debo ser agradecido. El creyente cristiano agradece porque no tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra, porque tiene la mirada puesta en Jesucristo de Nazaret. El creyente cristiano agradece aunque esté siendo sometido a disciplina, porque el creyente cristiano acepta la disciplina porque Dios disciplina a quienes ama. El creyente cristiano agradece porque puede seguir los pasos de Cristo. El creyente cristiano agradece porque acepta la voz de Dios. Agradece porque si acepto la voz de Dios es porque Dios
me está hablando. ¿Quién soy yo para que Dios me hable? ¿Cómo no voy a aceptar su voz? El creyente cristiano agradece porque aunque merezco la muerte eterna, Jesucristo me justificó y me santificó. Y ahora, aunque merezco la muerte eterna, sé que me espera la vida eterna. Oremos. Padre Santo, gracias por tu plan perfecto de redención. Gracias por mandar a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Gracias porque aunque Él nunca pecó, murió como morían los peores criminales. Y su cuerpo dejó de respirar, su corazón dejó de latir. Fue enterrado en una tumba como enterraban a cualquier persona que moría en ese momento. Pero al tercer día, esa tumba se quedó vacía. Al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y gracias, Señor Jesús, por hacerlo, porque lo hiciste por nosotros. Gracias por hacerlo, porque ahí perfeccionaste nuestra fe. ¿Qué sería de nuestra fe si tú no hubieras resucitado? ¿Qué sería de nuestra fe si nosotros viajáramos a Jerusalén a visitar una tumba llena de huesos? Gracias porque hoy podemos ir a Jerusalén, podemos ir a Israel y visitar la tumba y comprobar que está vacía. Porque tu cuerpo resucitó. Y porque después de presentarte ante diferentes personas, tu cuerpo ascendió y como lo leíamos ahorita, estás sentado a la derecha de Dios Padre. Gracias. Gracias porque hoy sabemos que aunque hayamos fallado, aunque nos hayamos equivocado, aunque nos sigamos equivocando y sigamos pecando día a día, aunque nos merezcamos la muerte, sabemos que hoy recibimos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos vida eterna. Gracias, Dios, por todo este plan perfecto de redención y de salvación. Y gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros. Gracias porque habitas en nuestro corazón. Y porque, como lo dice tu palabra, gimes por nosotros con palabras indecibles. Gracias, porque hoy tenemos acceso a la salvación. Padre, yo te pido que cada una de las personas que están acá o que están escuchando este video o que lo están viendo, yo te pido, Señor, que en este momento, si no lo han hecho antes, tomen decisiones importantes en su vida. Que en este momento decidan comenzar a caminar sus vidas contigo. Señor, que después de haber tratado tantas cosas, que hoy decidan entregarte sus vidas y caminar sus vidas contigo y experimentar lo maravilloso que es vivir mi vida no dependiendo de mis errores, sino de tu misericordia. Padre, yo te pido que cada una de las personas que estén viendo este video, Señor, decidan fijar la mirada en ti, aceptar tu disciplina, seguir tus pasos, aceptar tu voz y ser agradecidos con cada cosa. En otras palabras, Señor, yo te pido que cada uno de nosotros viva nuestras vidas, decidamos vivir nuestras vidas como creyentes cristianos. En el nombre de Jesús te lo pido, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, sabiendo que tú tienes el poder de cambiar nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Te oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.